Grave, arrancamos. Perfecto. Bueno, vamos a ir presentando. Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema, así genérico lo puse como OAuth y OpenID Connect. Probablemente, o ya se probablemente no, seguramente ya se chocaron con estos dos protocolos en varios contextos, en la vida diaria, usando cualquier app, cualquier sitio, en el TP, probablemente si estás más del lado de lo que es la parte de la aplicación mobile, esto te tiene que sonar y estos nombres que vamos a ver ahora. Eh, Así que bueno, esto es como un repaso un poco más conceptual de qué es esto que estuvimos manejando. Bueno, un poquito para revisar la agenda, vamos a ver un poco una introducción para ver la historia y el contexto de dónde proviene esto, por qué existe y en qué se basa. Vamos a ver un poco también qué problemas resuelve, qué soluciones, para qué casos de uso está utilizado. Un poco los conceptos fundamentales o más importantes dentro de estos protocolos. Bueno, y para entrar un poquito más en detalle, después vamos a ver qué flujos están soportados. Algunos de estos flujos, quizás hoy por ahí hay más, dentro de este estándar. Vamos a ver un ejemplito muy sencillo como para terminar de bajar la idea que vayamos viendo y bueno, y al final les dejo un par de recursos más por si quieren investigar un poco más por el tema. Bueno, un poquito de historia en contexto de esto de OAuth. Básicamente, eh, la piedra fundamental para partir de esto es cómo cómo se autorizaba, cómo se accedían a datos o cómo nos podíamos loguear y compartir cosas desde siempre entre web services. La manera más clásica que existía era, bueno, cuando todo tendía a ser una aplicación más monolítica, a que este mismo componente, digamos, el monolito, nos logueábamos contra él y nos daba de alguna manera, supongamos, un HTML donde completábamos un form y este form volvía con usuario y contraseña hasta el monolito y si estaba todo bien, nos iniciaba una sesión. Esta sesión básicamente identificaba nuestra interacción nosotros usuario con el monolito. Esta primera versión que existía de autenticación es bastante rudimentaria, tenía un montón de problemas de seguridad, de performance. Primero, el problema de performance asociados a qué? A que tenías que mantener la sesión del usuario dentro del monolito para poder identificarlo y saber qué recursos podía acceder, qué estaba haciendo. Y esto no era algo que podía llegar a escalar a nivel de grandes usuarios porque mantener muchas sesiones eh, desde el lado del servidor acarrea un montón de problemas de memoria, de concurrencia, etcétera, etcétera. A nivel seguridad, eh, bueno, otro problema de performance también que viene asociado es todo el módulo de autorización y autenticación está dentro del mismo monolito. Problemas que ya vimos en monolitos, llegaba a haber algún daño colateral, también terminaba afectándose este módulo de autenticación. Por otro lado, cuando se empezó a migrar a un esquema de arquitecturas más de microservicios, se empezó a intentar desacoplar lo que era la sesión del lado del monolito de web server y trasladarla más a lo que sería algo descentralizado, desacoplado al mismo. Y ahí viene, Mauro, lo que vos decías, el uso de los JWT como manera de mantener la validez de la sesión del usuario Claro, y eso es lo que se utiliza. Y también, bueno, también nos ahorramos muchas veces de este envío de credenciales que les comentaba cuando te venía el HTML, completabas tu usuario y contraseña, eso viajaba. Está bien, después tenía ciertas capas de seguridad con el TPS, etcétera, pero aún así no es algo que uno desee transmitir todo el tiempo. Así que bueno, en 2007, en base a ciertos problemas de seguridad y también para terminar de estandarizar cómo es una buena manera de autenticar usuarios, surgió la primera versión de OAuth, la versión 1.0, que la verdad que no
no sé bien en ese momento qué se trataba, pero rápidamente, 5 años después, fue reemplazada por la que hoy es el estándar, que es la 2.0, que nos define de qué manera realizar ciertas acciones de autenticación. Bueno, y gente que estuvo involucrada, empresas estuvieron involucradas, algunas de estas pequeñas empresas que estuvieron trabajando en el desarrollo de este protocolo, que hoy por hoy es usado por todo el mundo. Bueno, acá es lo que hablábamos hace un rato con los chicos, que básicamente no es lo mismo hablar de autenticación y autorización. Por un lado, la autenticación está más relacionado al quién soy, a una identidad. Y por otro lado, la autorización está relacionado a qué se puede hacer, a qué puedo acceder, qué acciones puedo realizar. Como para primero hacer esta primera división de conceptos. Bueno, ¿qué no es OAuth? OAuth no es un protocolo de autenticación. Con OAuth yo no puedo determinar la identidad de nadie, básicamente. Está utilizado para otros tipos de casos de uso. Entonces, ¿qué es OAuth? OAuth es un estándar abierto multiplataforma para una autorización segura de una API. Siempre que recordemos que OAuth va a estar relacionado a autorización, no a la autenticación. Sí. Bueno, otro concepto que aparece muchas veces dando vuelta cerca de los que son conceptos parecidos a OAuth es una API key. Una API key no es estrictamente algo que utilicemos para OAuth, es otra manera muchas veces de autenticar o autorizar usuarios, pero no es parte del estándar de per se. Quizás en algunas integraciones lo usen para ciertos flujos, pero básicamente una API key es un string único que nos brinda una plataforma que nos permite a nosotros como consumidor acceder a realizar solicitudes de esta API. Esto básicamente ustedes lo podían llegar a ver reflejado si en el trabajo práctico realizan las historias de alta de servicios. Bueno, ahí generalmente el camino recomendado, que nosotros les recomendamos como para hacer esa funcionalidad, es ir por el camino de la API key. Bueno, y ahora por el lado de la autenticación existe lo que es este protocolo OpenID Connect, que es un protocolo basado en OpenID y básicamente extiende la funcionalidad de OAuth 2, se basa en OAuth 2, proveyendo de una capa que nos permita autenticar usuarios sin que tengamos que almacenar de nuestro lado usuario y contraseña. Es el típico caso de uso de login con Google, Facebook, tercero que quieran utilizar básicamente. Y esto lo que tiene de bueno es que nosotros podemos delegar el login sin exponer la seguridad del usuario con sus contraseñas. Siempre va a estar delegado en otra tercera parte. Bueno, ahora como para ir bajándolo un poco más a tierra, supongamos que tenemos este caso de uso. La empresa dev.io desarrolla SpamApp. Esta es una aplicación que permite a los usuarios descargar sus contactos de redes sociales y luego agendarlos. En este caso de uso, ¿cuál es de los dos protocolos, OpenID Connect o OAuth, cuál creen que es el más apropiado para utilizar? OpenID Connect. ¿Seguro? Pero, o sea, lo queremos Sí, usar para autenticar que los usuarios son quienes dicen ser con las redes sociales, por ejemplo, o en dónde es que lo queremos usar. No, vos descargas tus contactos de tus redes sociales y los agendás en la aplicación. Pero la descarga la haces por la aplicación, por medio de la aplicación, o la haces por afuera. Usando tu aplicación te descargas los contactos de tal red social. Ponele de Facebook. Vamos a poner un nombre para que sea más claro. Ok. ¿Las dos?
Primero tenés que autoverificar quién sos y después tenés que ver si tenés autorización para descargar no, contacto. claro, no necesariamente. Ahora veamos el otro y así podemos comparar. Bueno, esta misma aplicación desea una funcionalidad que le permite realizar login con otras cuentas, por ejemplo, Google. Entonces acá estamos hablando de yo necesito identificar al usuario para loguearlo y verificar que el usuario está básicamente validado su identidad por Google y lo almaceno como usuario propio. Y en Eso este sí caso, es, o no, autenticación. esta es autenticación, claro, sería esta OpenID Connect. Claro, claro. En cambio lo que estamos haciendo es accediendo al recurso contact, supongamos que se llama así, de Facebook. Entonces, en este caso, OAuth es el protocolo más indicado para esto, porque nosotros tenemos que de alguna manera acceder a un recurso de la API que nos provea Facebook, supongamos. Está bien, perfecto. Pero en este caso no estamos variando ninguna identidad, nada más accedemos a ciertos recursos que nos provee un servicio. ¿Sentíamos un poco en cuál le aplicaría cada uno? Sí, creo que sí. Así que ahora hagamos un poco más y cualquier cosa volvemos. Bueno, soluciones. ¿Qué problemas resuelve? Bueno, por un lado, el problema de envío continuo de credenciales, que nos estamos ahorrando, que todo el tiempo, supongamos que tenemos que acceder el mismo caso de acceder a los contactos de Facebook, no tenemos que estar enviando las contraseñas del usuario, no tenemos que pedir al usuario su usuario y contraseña para que eso después lo loguemos con Facebook, Facebook valide y nos devuelva los contactos, sino directamente, basándonos en OAuth, nosotros podemos acceder a ciertos recursos sin este problema de enviar credenciales continuamente. Y por el otro lado, la integración. Al estar estandarizado, cualquier servicio que esté basado en OAuth, tenemos la posibilidad de, manteniendo el mismo estándar, integrarnos con cualquiera de estos. Bueno, los que mencionaba recién del envío continuo y la facilitación de integración de terceros. Bueno, conceptos core, digamos, de lo que aparece dentro del contexto de OAuth. Bueno, JWT, calculo que ya lo habrán utilizado, también sobre todo en la parte de validación de la sesión entre la aplicación mobile y alguno de los servicios. ¿Qué es un JWT? ¿Alguno nunca lo usó? ¿No le suena nada? ¿Es chino para alguien que nunca haya escuchado en su vida? Nosotros usamos. Está bien, perfecto. Bueno, entonces ahí ahorro un poco. Bueno, es un estándar, básicamente un RFC, es una manera de propagar información entre dos partes con ciertas partes que tiene que cumplir. Se usa el formato JSON como para básicamente definir el esquema en que esta información viaja. Y bueno, acá quizás un poco más entretenido, donde vemos que existen tres partes en las que se basa el JWT. El header, donde tenemos básicamente la información de cómo está encriptado, de qué algoritmo se utilizó, es como una metadata básicamente que tiene el JWT. El payload, básicamente ahí donde está la información que uno quiere enviar de per se. Y después, por último, consta una parte más, que es el signature, donde básicamente nos va a permitir a nosotros determinar si este JSON Web Token fue corrompido o no, o si es totalmente válido. Bueno, nunca hay que olvidarse que esto ya por sí solo no nos garantiza total seguridad, sino que además siempre es recomendable basarse en las transmisiones en HTTPS para garantizar que estos JSON Web Tokens no puedan ser extraídos por terceros, básicamente. Bueno, después les muestro, quizás vemos más adelante un ejemplo de uno en vivo y en directo.
Bueno, ahora yendo un poco más a lo que es el estándar de OAuth. OAuth nos define 4 roles, cada uno con cierta responsabilidad, y ahora vamos a ver que pueden llegar o no a ser la misma entidad, pero en sí tenemos el owner. El owner vendría a ser el propietario del recurso y es el quien tiene que conceder autorización a un tercero para acceder a sus datos. En el caso que nosotros estamos utilizando alguna aplicación y nos pida permisos para acceder a, no sé, los datos de alguna red social tuya, en ese caso uno estaría cumpliendo el rol de owner dentro del protocolo. Es el dueño de los datos, como para determinar cuál es la función más fuerte que tiene. El cliente es la aplicación que intenta acceder a nuestros datos, y luego si el owner nos da el OK, nos da que es válido este intento de transacción, podemos ser exhibidos. Cliente puede ser desde una aplicación mobile hasta un dispositivo IoT, APIs consumiendo APIs, cualquier usuario que quiera acceder a los datos del owner es determinado cliente por OAuth. El resource server es el servidor donde se alojan los recursos a los que el cliente intenta acceder. Muchas veces suelen encontrarse de la mano o del mismo, se acceden de la misma manera que el Authorization Server, pero a nivel definición de protocolo son dos entidades distintas. En el Resource Server van a estar todos los datos protegidos a los cuales el cliente quiere acceder. Y el Authorization Server va a ser el responsable de gestionar los pedidos de autorización, verifica la identidad de los usuarios y genera los tokens de acceso. En este caso, este Authorization Server puede ser, como decía, que esté mismo desarrollado con el Resource Service, o puede utilizarse el servicio de terceros para todo lo que es esta parte de autorización. En este caso, si les llegaron a utilizar Firebase, en algunos casos pueden llegar a utilizar el Authorization Server, en el caso de Firebase, como un tercero que valide estas identidades y genere los tokens de acceso. Bueno, ¿hasta ahí vienen bien? Sí, veremos bien. Pues, bueno, scopes. Los scopes son una lista de identificadores que se envían generalmente desde la aplicación, desde el cliente hasta el Authorization Server, donde se indica a qué se quiere acceder básicamente. Y es la típica, cuando ustedes acceden a brindar los datos a cierta aplicación, donde les muestra, bueno, tal aplicación quiere acceder a tal cosa. Bueno, esa información viene determinada por el scope que se define en esta lista. Por otro lado, tenemos otras entidades a rescatar. Es el Client ID, es el identificador único que identifica la aplicación dentro del Authorization Server, que siempre viene acompañado de la mano el Client Secret, que es la clave secreta que tenemos para validar de alguna manera que cuando se solicita un token de acceso sea el cliente quien lo está solicitando. Y por otro lado, otros dos tokens que vale la pena destacar es el Access Token, que es el token que me proporciona el Authorization Server para acceder a los recursos del Resource Server. Este token tiene un tiempo de expiración, y para esto, para renovar este tiempo de expiración, suele existir el Refresh Token, que es un token que no siempre está, es dependiendo del tipo de flujo que estemos trabajando, que es un token que nos sirve para actualizar el Access Token vencido. Bueno, después existen ciertos endpoints que están definidos por el protocolo. No están definidos en todas las plataformas con el mismo nombre, así que puede cambiar, pero básicamente conceptualmente la idea es la misma.
Después, cada flujo dentro de OAuth puede también utilizarlos o no, pero el flujo más común, ahora vamos a ver un poco más, es el Authorization Code, y se utilizan estos dos endpoints para el acceso primero al Access Token y luego para acceder a los recursos. En principio tenemos un endpoint que es Authorization o Authorize, dependiendo de qué estemos consumiendo puede ya cambiar un poco, que es donde se solicita el primer código de autorización para luego solicitar el Access Token. Ahora lo vamos a ver bien. Pero seguramente si navegan en cualquier página y utilicen IODAUT, van a ver estas pegadas con todos estos datos siempre. Básicamente tenemos el response type, que va a ser un campo que nos indica de qué tipo de respuesta necesito yo de la authorization server para luego acceder al authorization token. El client ID, que me identifica como cliente. El redirect URI, que es la aplicación, que es la URL básicamente donde nos van a redirigir una vez que el usuario dé consentimiento de acceso a los datos, que es cuando uno termina apretando en aceptar o denegar los permisos y te redirigen, tenés que enviar por este query param a donde es esa regresión. El scopes, esta lista de scopes donde uno se quiere acceder. El state, que es un campo que se utiliza más que nada por seguridad para validar que la respuesta que te llega a vos no haya sido corrompida y se mantenga este campo, que es un campo que vos también generaste al momento de hacer la petición. Y bueno, un par de campos más. Y la respuesta, que en el caso que haya sido OK, se hace una redirección, por eso nos responde con un 302, a la redirect URI que fue definida en la petición con el code, que es el código que luego me va a servir a mí para solicitar el access token, y el state para poder comprobar que la llamada es segura. Y por otro lado, tengo el llamado al endpoint token. En este caso sí, se suele utilizar este nombre, que básicamente es un post al recurso token, que me va a dar un token de acceso, donde tengo que indicarle grant type, que es básicamente indicarle que voy a intentar acceder con Authorization Code, el code que previamente pude obtener, el redirect URI, que básicamente me va a redirigir en el caso que necesite esta redirección, y el code verifier no siempre es requerido, es solamente en ciertos casos. Y la respuesta del Resource Token me va a proveer el Access Token, que es básicamente el token que me va a permitir acceder. ¿Qué tipo de token es? El tiempo de expiración, y el Refresh Token, que me servirá en caso de que se me venza, con esto puedo recibir, y la lista de scopes a los que puedo acceder con este Access Token. Bueno, ahora vamos a ver un análisis del flujo de autenticación con OAuth. Antes que nada tenemos que pensar, antes de decidir qué flujo de OAuth vamos a utilizar en nuestros servicios, definir qué tipo de clientes vamos a estar trabajando. En sí tenemos una primera distinción que es entre confidencial y públicos, y lo más importante es si es o no capaz de guardar datos sensibles sin que sean expuestos. Por ejemplo, si tenemos un cliente que es una página web, no vamos a poder guardar de manera segura nada y se lo toma como un cliente público. Y por otro lado tenemos web servers o APIs que se comunican entre ellas, que sí son capaces de mantener, supongamos, el secret de mi cliente y son clientes confidenciales. Bueno, hasta ahí vamos bien. Sí, hasta acá perfecto. Más o menos, pero sí. Sí, decime, Franco, ¿qué es lo que no cierra? Para empezar, me olvidé cuál es la diferencia entre autentificación y autorización. Bueno, pensalo así, mirá. Autorización es lo que vos necesitas para
hacer o obtener algo, básicamente. Querés pegarle una API y básicamente que te devuelva datos, vos tenés que tener de alguna manera autorización para eso, ¿no? Sí. Y autenticación es para definir una identidad, básicamente. No es, vos con la autenticación podés determinar, bueno, este usuario es tal usuario determinado por tal plataforma. Ok, y cuando le pegas a los dos endpoints que dijiste antes, por ejemplo, el de... Authorization y token. Sí. O sea, Ahora, ahí... ahora vamos. Ok, Sí. sí, dime. Sí, ahora lo vamos a ver en uno de los flujos cómo funcionan, pero en estos dos casos, estos endpoints, pueden estar involucrados flujos de autorización y autenticación, por cómo funciona. Ok, Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante bien en detalle. ok, gracias. No de nada. Bueno, teníamos los tipos de clientes confidenciales y públicos. Y después tenemos, bueno, los tipos de flujo básicamente que están determinados por el grant type, que se envía en este caso cuando solicitamos el token, se indica, bueno, voy a pedirte un token para el flujo, el grant type, authorization code en este caso, que es generalmente el más estándar. Ahora vamos a ver que existen un par más. Bueno, tenemos estos, acá puse 5, hay algunos que quizás van cambiando con el tiempo. El implicit a veces lo toman como de precado, a veces no, dependiendo de qué versión estemos trabajando, pueden aparecer o no, pero bueno, ahora vamos a ver bien en detalle. El más común y el más utilizado generalmente es el Authorization Code. Es un flujo donde el usuario tiene que intervenir y autorizar de manera explícita el acceso a sus datos, y necesitamos un servidor que provea un código para acceder al Access Token. Este es el típico flujo donde a vos te aparece entras a una página o un servicio web que intenta acceder a ciertos datos. Vos como usuario tenés que dar tu aval para que eso suceda. Bueno, y el código sigue su flujo. Ahora vamos a ver más en detalle. Pero siempre en este caso tiene que el usuario dar de forma explícita su consentimiento. Necesitamos un servidor seguro, confidencial, como vimos recién, un cliente confidencial, para poder trabajar con este tipo de flujo. Por otro lado tenemos el Resource Owner con Password Credentials. Acá el usuario tiene que brindar su usuario y contraseña y no se utiliza el servidor de autenticación. En este caso yo lo veo como un poco más inseguro porque básicamente tenemos que exponer nuestras credenciales. Es uno de los flows, creo que este es uno de los flows que está siendo deprecado en este momento, pero también existe. Es el típico caso de me logueo con usuario y contraseña para acceder a cierto recurso. No es muy seguro que digamos. El implicit, en este caso, es el caso de donde uno básicamente utiliza un flujo out, pero desde una página web. En este caso, el usuario también tiene que acceder a dar su aval, a estar de acuerdo en que brinde la información, pero con diferencia con el Authorization Code, no tiene que enviar al momento de acceder al code el secreto, sino solamente se identifica con un Client ID. En este caso es el Client Credentials. En este caso se confía que quien está interactuando es seguro y no se le solicita la autorización al usuario del acceso a datos. Es generalmente utilizado para flujos entre distintas APIs. No siempre se pide un consentimiento, no se pide consentimiento, sino que directamente esto está determinado por el flujo que cuando se accede con el token que se accede, ya es válido para este flujo. El Device Code Flow es un flujo que está diseñado para dispositivos donde no
no se puede dar un consentimiento de manera explícita desde ese lugar, digamos, y entonces hay que ir por otro flujo alternativo, ingresando a otra URL y cargando un código que se brinda. Esto básicamente está pensado no sé, para dispositivos IoT donde acceden, o Chromecast o cosas así, donde uno accede a ciertos datos, pero en el dispositivo en sí no puede dar el aval de que accedan a ciertos recursos o no. Bueno, y acá como ejemplo de flujo, es un ejemplo de un authorization code. Tenemos los 4 roles, el client, owner, authorization server y resource server, y todo comienza cuando el client se le solicita al owner que acceder a ciertos datos. En esta solicitud tiene que viajar también en la lista de scopes a qué datos quiere acceder, y en el caso de que el owner decida darle la habilitación para que sea sus datos, viaja, como vimos, sería el Endpoint Authorization, un código de concesión de autorización en base a la URI que se definió desde el client al momento de hacer el pedido. Sí, bueno, una vez que tengo mi code, solicito al Authorization Server que me brinde el token de acceso. Si se corresponde que este code que yo solicité y el client ID y el client secret son válidos, el Authorization Server me puede brindar ciertos datos. Entre esos datos está el Authorization, el Access Token, el Refresh Token. Y en el caso de, acá podemos hacer un punto hablando de OpenID Connect. El flujo sería exactamente el mismo hasta este caso, solo que en la lista de scopes tendría que identificar que voy a solicitar acceso a lo que es la identificación. Y eso lo que va a modificar es que en esta respuesta del Authorization Server, en caso que yo haya solicitado al momento de pedir en mis scopes acceder a la identificación, un campo más que es el ID Token, que este ID Token es un JWT que está firmado por el Authorization Server y me brinda dentro del payload distinta información del usuario. Si esto probablemente, si hicieron el login ya en la aplicación mobile, tuvieron que haberse chocado con algo parecido a esto los que desarrollan la app mobile. No sé si les suena. De tener que guardarse el token y pegarle siempre las APIs con el token, decís. De la obtención del ID token para acceder a los datos del usuario. Sí, nosotros que hicimos, integramos con Firebase, ya nos topamos con algo de esto que es pegarle a Firebase para que haga una redirección y te pida la autorización para después redireccionarte de vuelta a la, ¿cómo es? A la URL de return y ahí volvés con el token recién. Claro, Por ese ahí, token después obtenés información. claro, con ese token después voy y le pego a Google directamente y me vuelve los datos del profile. Está bien. Bueno, ese token es el que se utiliza dentro de OpenID Connect como para acceder a los otros usuarios. Y como decía antes, acá se ve básicamente que con un flujo de OAuth podemos extenderlo y agregar esta nueva funcionalidad de obtener la identidad del usuario. Bueno, y estaba en el paso 4, el Authorization Server me retornó estos datos para poder acceder, y con este Access Token directamente ya se puede acceder al Resource Server, mi API, y acceder a los recursos que yo haya solicitado mediante el scope. Ahí cierra un poco más, Franco, más o menos.
Entonces, el resource server y la authorization server se tienen que poner de acuerdo en cuándo un token es válido, ¿es así? Claro, el resto server consulta con el authorization server si este token es válido o no. O sea que ahí faltaría una línea que vaya del resource server a la authorization server. Sí, puede ser que no sea exactamente la comunicación uno a uno, puede haber cosas quizás un poco antes del resource server que valide, ¿no? Si el token es válido, bueno, un Epic Gateway o distintas otros componentes, pero simplificándolo, sí, podría haber una comunicación entre el resource server y el authorization server preguntando si el token de acceso que viene es válido o no. Ok, gracias. No, no. Este es el flujo más utilizado dentro de Queso Out. Algunas diferencias que podríamos ver, por ejemplo, en el implicit es muy similar, solo que al momento de solicitar el token de acceso, en este caso solamente viaja el client ID y no el client secret, por este motivo de que es un cliente público. Luego en client credentials, esta primera interacción con el owner no existe, entonces necesitamos este pedido y esta concesión de autorización. Son como distintas partes del flujo que pueden existir o no por cada tipo de flujo. Bueno, con el device code flow existen unos pasos intermedios más donde se solicita este código que se brinda. Pero bueno, este es como el más completo y el más utilizado en todos lados. Bueno, en resumen, tenemos esta tablita como para definir en qué caso nos conviene utilizar cada tipo de flujo. Están listados estos 4 que son como más representativos de los grant types de OAuth. Esto se puede extender tranquilamente, pero si no es bastante para revisar. Bueno, como vimos, el client credential no necesita de un frontend. Básicamente está más orientado al uso de comunicación de API. Sí, un backend, pues es un cliente confidencial. No va a pedir autorización del usuario. Bueno, obviamente pide el client secret. Y en este caso no tiene el token de refresh. Es un access token que no se puede, hay que volver a solicitarlo sin el refresh token. El grant type resource owner es un flujo donde sí necesitamos frontend, sí necesitamos básicamente todas las interacciones disponibles, igual que en el authorization code. Y el implicit grant es el flujo donde solo se necesita frontend y la interacción con el usuario. En este caso va a ser un grant type donde tampoco existe el refresh token. Con estos datos, con estas básicamente preguntas que nos determina acá, nos sirve como para nosotros identificar en qué caso tenemos que utilizar qué grant type dentro de Out. ¿Se entendió más o menos cómo identificar cada uno? O sea, las preguntas que están arriba me indican cuándo necesito uno. Claro, vos tengo que determinar, vos definís que vas a usar OAuth para la autorización de tus recursos, ¿no? Entonces, viendo en qué contexto estás, no sé si tienes una aplicación que necesita frontend, si necesita frontend, si necesita backend, si necesita backend, si tienes que interactuar o no con el usuario, si necesitas un client secret, y si lo puedes tener, porque quizás si es un cliente público, no puedes exponer tu client secret. Con estas preguntas puedes determinar cuál de estos te conviene. Ok, gracias. No hay nada. Bueno, ahora vamos a ver si lo puedo correr en esta máquina, un ejemplo de OAuth en código intentando acceder a recursos de Reddit. Ahí les comparto un segundito. Cambio de pantalla.
Ahí se ve. Sí, se ve. Perfecto. Se Bueno, puede este es agrandar un un... poco. Sí, ahí voy. Gracias. Después les muestro. Es un repo muy simple como para seguir básicamente los distintos pasos de un flujo de utilización. Un code tiene 4 pasos. Y básicamente la finalidad es primero mostrar estos pasos y el código en sí va a terminar accediendo a cierta información de mi perfil de Reddit. No mucho más que eso. Bueno, primero, antes que nada, siempre cuando tengamos una interacción con alguna plataforma que nos brinde OAuth, vamos a necesitar un client ID y un client secret. Esto es necesario por el tipo de flujo que vamos a estar manejando. Y esto cambia bastante en donde nos estemos manejando. En este caso, no sé, agarré Reddit como una, por ejemplo, creas una aplicación y te tenés que definir la URL de redirección. Y bueno, ellos te brindan el secreto, el client secret, y un client ID como para acceder a los datos que vos estás intentando acceder. Primero voy a marcar donde dejé acá. Bueno, esto para simplificar, vamos a ponerlo acá. Si no, ensucio mi mente. No. Esto no se hace, chicos. Solo para acelerar un poco esto. Bueno, tenemos un punto de acceso, que es el homepage, donde básicamente nos va a generar un HTML que solamente nos genera la URL para poder brindar el consentimiento o no a esta aplicación. Entonces, bueno, viendo un poquito en este primer paso qué es lo que se hace, esta URL generada es un get, va a terminar realizándose al authorize de la API P1 de Reddit y se le solicita con el client ID que me va a identificar a mí como cliente qué tipo de respuesta quiero. Va a tener que responder con el code, que es el code que luego se utilizará para acceder al access token. El state, que es este campo que se utiliza como para validar que la pegada no haya sido corrompida en el medio. La URL de redirect, que tiene que ser la misma que se determinó al momento de crear la aplicación en Reddit. ¿Qué scope? Es el identity, que es básicamente quiero acceder a este recurso, a esta información dentro de la API. Entonces, corremos esto. ¿Qué me faltó? Esto puede fallar, ¿eh? Lo guardé. Bueno, el problema es, a ver, ¿qué me faltó? Ah. Desk. Bien, ahí tengo corriendo el server. Entonces, bueno, esta es la página que me generó. Y esta, vamos a ver, es la pegada que tiene que estar determinada. Tiene que tener mi client ID, tiene que tener los datos que está definido ahí. Igual creo que se te escapó un typo en el scope, quedó X en lugar de identity. Sí.
Vamos a matarlo. Ahí está, a la mía. Ranqueada mía. Que me comí. Bueno, a ver qué error me tira. Valid scope. ¿Qué cambio de esto? A ver, problemas técnicos. Está bien, es una experiencia 100% real. Como en la vida misma. Con el debug y todo, sí, sí. Yo siempre soy paranoico del F5. Es como que si no hago control shift R no confío en que se haya recargado correctamente. A ver. Vamos a probar. No, para mí algo. Ahí está, sí, tenía razón. El resetea y funcionará. Me parecía raro que cambie el scope en la IPL. Bueno, básicamente, hasta este punto lo que estamos en la solicitud, donde el usuario tiene que intervenir y permitir o no que el cliente acceda a los datos básicamente después acceda a los datos del Resource Server. Entonces, vamos a ver que cuando se hace la pegada esta, ¿qué pasó? Algo más me comí. Bueno, acá vamos viendo variaciones. En este caso se hizo el post al authorize con los datos que yo envié previamente en el primer get que pasé por query parent. El client ID, que determina quién es esta aplicación, con qué scope, el state, que es este campo que genera el cliente, qué tipo de respuesta quiere, y otros datos más que envía básicamente el cliente de Reddit. Entonces, bueno, vamos a ver. La URL no le gustó. ¿Cómo está definida acá? Falta esto. ¿Qué me comí? A ver. Vamos para de vuelta. No. Request URL. Malicia mía. Bueno, está bien que esto no levante. ¿Por qué? Porque estamos en el step 1 del ejemplo. En el step 1 del ejemplo todavía no tenemos definido el endpoint en el server para recibir esta pegada. Como vimos acá, nosotros habíamos mandado una URL para que cuando el usuario nos brinde el acceso, básicamente el permiso, Reddit nos redirige con la información del code a nuestro server. Si se fijan bien, acá tenemos en el Reddit callback el state, que tiene que ser el mismo
que definimos al momento de nosotros hacer la primera solicitud, y este va a ser el code que nos sirve para realizar el acceso. Ahora bien, vamos a ponernos el otro branch. Bien, si volvemos al código, me voy a faltar un par de cositas. Bueno, vamos a ver que tenemos la misma generación de URL, pero tenemos un endpoint esperando este callback. Este es el callback donde nosotros vamos a, primero, determinar si hay un error o no. Segundo, pedir este campo state y validar que sea básicamente que esté asociado a la misma llamada que hicimos nosotros. Y luego obtener este código. En este paso no se hace mucho más. Lo que tendría que cambiar, vamos a así yo no tengo que estar todo el tiempo pisando. Bien. Bien, ahora si queremos avanzar, limpiamos acá el inspect. Bien, hasta ahora es coherente con el código que tenemos. En el caso de que tengamos el endpoint esperando a recibir el code, tenemos este code que va a ser el que más adelante nos va a servir para acceder a este authorization code. Entonces, si vemos ahora este 3, ¿cómo se llama? ¿Cómo me comí el nombre? Me parece. Bueno, ya tenemos el 4. Bueno, ahora sigamos viendo el main cómo funciona. Obtenemos el código esperando en el endpoint de callback. ¿Y qué hacemos? Primero accedemos a acceder al token de acceso y luego con este token vamos a acceder al nombre de usuario. Bueno, yo tengo este código que lo obtuve en base a la utilización del usuario y lo que tengo que realizar es el llamado, el post al access token. Como ven acá cambia un poco según qué servicio estemos utilizando, cómo llaman el endpoint, pero básicamente el concepto es el mismo. Y yo le solicito con el grant type authorization code y el código que me brindó previamente Reddit, redirigiéndolo a mi URI de redirect y enviando las credenciales asociadas a mi cliente, el client ID y el client secret. Toda esta información se le envía al authorization server y este me retorna un access token. Vamos a, esto lo comentamos, así vemos hasta ese punto que cómo es la pegada. Bien, volvemos al ejemplo acá. Volvemos a pedir permiso. Y acá vemos qué es lo que pasó. A ver. Tenemos el código y acá. ¿Qué pasó? A ver, sacamos esto. Tal cosa. Bueno, podemos ver más en detalle esto por acá también.
Bueno, ¿qué hizo acá? Esto podemos hacer que sea así, para que quede más visible. Vamos a mostrar, antes de mostrar esto, vamos a mostrar esto. Esto quedó. A ver si le muestra el token. Bien, este es el Access Token que nos brindó el Authorization Server y este que luego se envía al Result Server para acceder a los datos que necesitamos. En este caso vamos a estar accediendo a la información de usuario. Como vemos en esta Get Username, se envía como un BIR token en el Header Authorization. Y lo que quiero acceder es al recurso MI dentro del API de Reddit. Y a ver si vamos a acceder a toda la data así. Vamos a ver toda la información disponible que nos da. Bueno, acá básicamente tenemos toda la información asociada a mi usuario, al recurso de MI básicamente, provisto por la API de Reddit. Bueno, más allá de todos los incidentes intermedios, la idea básicamente era mostrar cómo todos los pasos que vimos previamente se terminan replicando en un flujo o out. En el caso que estemos utilizando OpenID Connect, este no es el caso, no estamos accediendo a mi entidad, sino nada más estamos accediendo a datos provistos por recurso MI. Tendríamos un paso posterior añadido a este, donde tendríamos que, obtenido el JWT, que viene en la ID token, habría que validarlo para garantizar que este JWT no esté corrompido. Y como vimos antes, el JWT constaba de 3 partes para básicamente poder transformar y obtener la información de JWT. Tenemos que obtener una clave pública provista por quien nos haya brindado el JWT. Siempre es parte del protocolo que cuando provean el JWT y el ID token, tienen que brindar las claves públicas para poder desencriptarlo. Y con eso pueden llegar a validar y a obtener los datos relacionados a la identidad con OpenID Connect. Una pregunta, Aus. Sí. Cuando te comunicas con el Authorization Server, ¿le envías el Client ID y el Client Secret? ¿Quieren esas cosas? Sí. Bueno, el Client ID y el Client Secret, no en todos los flujos se solicita igual. Si el grant type es Authorization Code, se necesitan enviar el Client ID y el Client Secret, y son tus credenciales de vos como cliente. Si te fijas, acá, yo creo esta aplicación prueba. Vamos a hacer otra aplicación nueva. Prueba 2. Tenés que decirle qué tipo de cliente es. Probablemente si usa en Google o alguno más, le pida más datos y es un poco más completo. Acá es una URL de redirección, que es la que mostraba, viste que en el paso 1 no redirigía porque el server en Flask no estaba habilitado todavía. Sí. Y cuando creas esta aplicación, te crean un secreto y un Client ID. Está medio, la UI no es muy agradable, digamos. El Client ID es un dato público que básicamente puede dejar sin problema. El tema acá es el secreto, tenés que siempre mantenerlo a salvo y no exponerlo, porque si no básicamente estás cediendo tu identidad de client hacia otros. O sea, eso te permite para acceder a la aplicación. Eso te permite acceder al Access Token. Cuando vos pedís el token,
tenés que decirle, ok, el cliente me dio su ok y está remarcado en este code. Este code está porque el cliente envió su autorización. Yo, aplicación, client ID más client secret, te quiero pedir un access token que sirva para un authorization code. Básicamente sería esta es la pegada. Ok, y ese code que le estás pasando al Authorization Server, ¿la Authorization Server lo valida? Este code, Sí. sí, lo tiene que validar. Ok, así es. Porque básicamente este code es la garantía de que vos, que el usuario te permitió acceder a sus datos, básicamente. Ok, Y este code probablemente debe cambiar según alguna implementación, tiene una fecha de expiración y tiene como ciertas condiciones que cumplir también. ok, gracias. Nada, de nada. Bueno, hay una validación que no estoy haciendo acá, pero que habría que hacer la validación, es la validación de cuando yo solicito básicamente el consentimiento del usuario y me responde con un state, validar que ese state sea el mismo que yo generé al momento de generar la solicitud de acá, de state. No lo estoy haciendo para simplificar un poco, pero esa sería una validación de seguridad totalmente necesaria. Aus, ¿podrías Sí, agrandar un poquito más la letra? sí, cómo no. ¿Ahí se ve bien? Sí, gracias. Si no se veía, bueno, lo marco acá. Este state, al momento que venga el redirect, habría que validarse entre lo que yo envié al momento de generar la solicitud. Bueno, y Perdón, acá, sí, decime. ¿qué era ese state? El state es un campo que generás para validar básicamente que el request, como acá hay un redirect en el medio, puede llegar a hacer que el flujo no sea, puede estar corrompido, puede haber alguien que redirija en el medio y use maliciosamente esto. Entonces, vos generás este state como una manera de identificar que cuando te vuelva está asociado a este que vos solicitaste al principio. Fíjate que nosotros cuando hacemos la primera solicitud al authorize, le enviamos por query param un state, ¿no? Sí, Y nosotros en este endpoint, que es donde estamos escuchando cuando vuelve, que el usuario nos dé consentimiento, antes de pedir el code, validamos que el state sea el mismo que yo mandé. ok, sí, Y así con eso, de alguna manera, es menos probable que haya una intercepción de request en el medio y que todo sea seguro, básicamente. ok, bien, gracias. No hay nada. ¿Qué más? A ver, vamos a hacer el ejemplo. Bueno, y por último, les dejo varios recursos más por si quieren seguir leyendo un poco más por el tema. La verdad que es algo que se usa en todos lados, y por ahí está bueno saberlo. Se puede profundizar mucho más en cada uno de los flujos. Hay otros tipos también de protocolos para autenticar. Como es algo que también terminamos utilizando dentro de la materia y utilizaron y van a utilizar más adelante seguramente, quería acercar toda esta primera introducción a OAuth. Básicamente, la idea es tratar de primero distinguir qué es autorización y autenticación como dos cosas distintas y ver cuáles son los casos de uso donde OAuth y OpenID nos terminan sirviendo y cómo se implementa un flujo de OAuth, un ejemplo de uso de OAuth y qué impartes están involucrados. Bueno, preguntas con respecto a lo que vimos recién. No, por mi parte no, muy, muy copado. Gracias. Ahí el owner es un usuario. Sí, en el ejemplo ponele que vos estás haciendo una aplicación y la aplicación te pide permisos para acceder a datos de otra aplicación, el owner serías vos. Pero, ¿me lo repites más, por favor?
Sí, vos estás en una aplicación, ¿no? Cualquiera. Y esa aplicación dice, quiero acceder a tus datos de, no sé, de tu celular, no sé, de contactos, ponele, ¿no? Sí, Entonces ahí podemos dividir. Por un lado tenemos la primera aplicación que te pide los datos, es el client. ok. Vos sos el owner, que sos el dueño de tus datos, y ahí después están involucradas dos partes más que van a ser la API de contactos, básicamente, que es a la que se accede, y en el medio está el Authorization Server, que va básicamente gestionar y orquestar toda esta serie de permisos. Ok. Gracias. No, de nada. Bueno, esto sería, después les comparto tanto las diapos como el ejemplo, como si quieren chusmear un poco más. Sería la parte de la clase teórica de hoy. Así que si quieren ahora utilizamos lo que necesitemos para resolver consultas con respecto al trabajo práctico. Genial. Gracias a vos. Yo creo que me voy a retirar. Pero Dale. después de última lo miro a ver si hubo algo interesante. Sí, quien necesite irse se puede ir, no hay problema. Genial. ¿La vas a grabar esta parte también? Sí, queda todo grabado. Genial, buenísimo. Bueno, gracias, abrazo. No, de nada, un abrazo. Yo también me voy yendo, entonces. Dale. Chau, chau. Chau, chicos. Chau. Chau. Una pregunta, Agustín. Sí. Hay uno de los flows que llama Client Flow, ¿dijiste? Client Credentials Flow. Sí. En ese, ¿cómo era ese flow? Este flow es un flujo donde no se pide la principal diferencia como para identificarlo, no tenés que estar pidiendo explícitamente que el usuario te dé el acceso. Ok. Viste que en el resto de los flujos, vos como owner tenías que dar tu consentimiento de que el client acceda a tus datos o no. Sí. En este caso, no. Trabaja de otra manera, basándose en otras cosas, como para no tener que estar solicitando este consentimiento con el usuario, con el owner. Claro, porque nosotros lo que hicimos hasta ahora en el TP es que, nada, cuando el usuario tenemos un gateway, que la idea es que el gateway tenga, no sé, las credenciales para acceder a cada servicio y vamos a asumir que si el gateway tiene esas credenciales, entonces las acciones que haga el gateway son todas válidas. Y nada, si el gateway le pide algo a uno de los servidores de recursos, el servidor de recursos se los va a dar porque tiene las credenciales. Claro, por ahí no tienen válidas. ¿Cómo validan entre el gateway y un servicio, un recurso, que la llamada entre ambos sea válida? Ponele? Que no haya alguien que no sea la otra persona que te esté llamando, que esté autorizado para acceder. No digo desde afuera del gateway, digo del gateway para adentro. O sea, lo tenemos pensado que, o sea, no estaría entendiendo. Vos, la aplicación le pega al gateway y el gateway le pega a otro servicio, ¿no? Sí. En esas pegadas viaja un access token o lo que hayan definido ustedes, que básicamente que identifica la sesión del usuario de alguna manera. Sí. Entonces el gateway valida eso y dice, ok, esta pegada es válida porque me pegó un usuario logueado, voy a hacer una pegada a un servicio. Sí. Entonces, la pegada entre el gateway y el servicio, ¿el servicio valida de alguna manera que quien le haya pegado está autorizado a esos datos? ¿O ustedes toman la presunción que si ya está dentro del gateway, ya es válido todo? O sea, lo que tenemos, o lo que nos pueden implementar en realidad, es tener una API key, por ejemplo, en el servicio de datos del usuario, una API key, Sí. que esa API key también la conozca el gateway y use esa API key en cada uno de los mensajes que le envía al servicio para validar que es el gateway y que puede hacer lo que está haciendo. Está bien.
Claro, usaron una API key. O las API key, viste que al principio lo vimos, no son estrictamente asociados a out, es otra manera de manejar la autorización de cosas. Está bien, no está mal hacerlo así. No, es otra manera nada más. Ok. Agus, yo tengo una duda, pero es muy relacionada al Smart, a la integración con el Smart. No sé si... ¿A nivel código o a nivel definición de algo? No, a nivel código. Estoy puteando con la librería esta de Ethers porque me rebota las transacciones y no termino de entender por qué y no te da una sola información de respuesta el request. Es una mierda. O sea, lo loco es que estoy creando el proyecto y los proyectos se crean bien, pero cuando quiero fondearlo, no me deja. Me rebota la transacción, me la revierte. El tema de los fees y eso y el gas está todo... No sé, capaz que me estoy choteando ahí, o sea, el Puede ser límite. por eso. Pero entiendo que si fuese por eso, cuando no está detallado en el request el gas limit, te dice, che, mirá, no podemos estimarte, o sea, como no podemos laburarlo si no me pones un gas limit. Y si le pones el gas limit, me termina tirando como un transaction error que parecería como que falla directamente el Smart y no algo, o sea, durante la ejecución del Smart. Y es el Smart de ustedes, o sea, ni siquiera es el nuestro, o sea. Sí. ¿Tenés los logs a mano o algo? Sí, tiralo ahí en el channel de Smart Contracts y lo vamos viendo ahí. ¿Hay logs? O sea, ¿esto deja logs en algún lado? Porque según lo que yo estuve buscando, si la transacción se revierte, todo lo que fueron eventos también te los revierte y no te los emite. O sea, no te deja ningún registro si la transacción se revierte. Hay que ver si en qué punto termina eso. Pero, consulta, ¿tenés los logs que te deja ¿cómo es? El nodo de Fastify? Y ahí tenés algún logueo de Ethers. Por ejemplo, a mí lo que me pasaba era que no me alcanzaban los fondos para ejecutar las transacciones y en el entremedio del log decía, no tenés fondos suficientes, se necesitaba tanto y tenés tanto. Sí, o sea, ese es el log del propio, o sea, de la propia transacción, es la respuesta de la transacción que ahí te lo dice. El problema es que la propia respuesta de la transacción no te da ninguna información en esta situación. ¿Ustedes lograron transferir plata al smart contract? Yo, o sea, para empezar, no lo deployé en una testnet, lo levanté local con Hardhat, como creo que hizo también Franco. Y entonces, levantándolo local, me fondeo cuentas propias y también llegué a fondear el proyecto, digamos. Sí. Lo que todavía no llegué a probar es sacar dinero del proyecto. Pero deployándolo en Koban, ¿pudieron...? No me metí con Koban porque tenía el Ether que me pasó Gonza y no lo quería gastar al piso, entonces probé todo local. Ok. ¿Hay alguien que haya ya deployado y probado en Koban a ver si puede fondear? Capaz ahí lo que les conviene probar es con un monto muy chiquito y que el fee les alcance. O sea, chequen eso para mí primero, porque a mí en su momento me pasó de que nada, que no me alcanzaba con la plata que tenía en la cuenta y por eso me daba error. Pero para mí prueben con eso. Y también tiran en el channel. Está bien. Porque es raro, porque las pruebas de ustedes me corren todas, incluso la modificación del Smart que hicimos nosotros, con la modificación de las pruebas, corren todas en Hardhat, pero cuando lo deployó a Koban, con Infraura no... No te da bola. No, crea el Smart, eso es lo raro, o sea, crea el Smart, el Smart lo crea y el proyecto se crea, pero no podés ni fondearlo, ni retirar plata, como que las transacciones fallan. Pero no sé si es algo de Ethers que no le estoy pegando bien o es una cuestión propia del Smart. Para mí es una cuestión propia del Smart, porque si no me tiraría algo más específico, pero... Está bien, tiralo ahí en el channel, así lo vamos viendo por ahí, lo vamos haciendo todos con más datos. Bien. Pensando... No, todas las intenciones con grupos que tuve, todos están local todavía. Claro. ¿Y vos local lo probaste, Tommy, eso vos?
como para descartar, a ver esa integración también. ¿Qué sería probarlo local? Porque capaz que yo nunca llegué a probarlo local. En vez de desplegarlo en una testnet, desplegarlo en un nodo local, levantarlo y desplegarlo ahí. Pero vos lo podés acceder desde tu microservicio en la testnet. Sí, Ok. No hice eso. Voy a como hacer para eso. ir, claro, como para ir descartando opciones. Igualmente tiralo ahí ya en el Smart Contract, lo vamos siguiendo, pero como para no, viste, quedarte blocker con eso, otra opción más. Pero vos estás diciendo correr el servicio localmente y pegarle a Koban, o correr el servicio localmente y pegarle a un nodo de Hard Hat, en la red de Hard Hat. Local, pegando la hard hat. Claro. Ok, eso no es la testnet. Claro, no. No, porque él con la testnet está teniendo problemas. Entonces, como para descartar que no sea algo de la integración con Koban, sí quedar eso primero. Sí, porque lo loco es que las pruebas en Hard Hat pasan todas. Entonces, yo lo que no hice fue la integración de mi microservicio con Hard Hat. O sea, directamente Claro. lo hice con Koban. Bueno, voy a hacer esa prueba. Que en definitiva es deployar el Smart Sí, y pegarle ahí. y pegarle ahí. ¿Y tiene algún misterio más? Que seguís usando los mismos memónicos y la misma infra API, ¿no? Si no me equivoco. Yo lo que hice para probarlo, dejé de usar el conector de Infura. Dice que en un momento se instancia un conector de un provider de Infura y lo Sí. cambio por un provider, ¿cómo es? JSON RPC provider. Eso mismo, y con eso le pasás localhost y el puerto donde está Levanta. levantado el nodo de Hard Hat. Ahí va. Perfecto. Buenísimo, sí tiene sentido. Bueno, voy a hacer esa prueba. Igual es raro, o sea, porque ya te digo, o sea, una Sí, cosa sí y una cosa no. Entonces, como que el Smart sí lo estoy consumiendo, pero para determinados métodos me falla. Y según lo que estuve buscando por todos lados, si la operación se revierte en el se propio revierte Smart, todo. no te va a dar ninguna información de por qué pasó. O por lo menos yo no sé, no pude obtener nada hasta ahora. Está bien. Bueno, vamos a eso. Probar eso y lo seguimos ahí por Slack con todos. Así también vemos que si alguno pudo desplegarlo en Koban. Estaba teniendo problemas con ciertas cosas, el Faucet también, así que si no lo sumo, buscamos otra red que esté un poco más estable por hoy. Claro, yo lo que quiero saber es si hay alguien de algún grupo que haya podido fondear el proyecto. O sea, si haya podido transferir guita en la red de Koban. O sea, Está bien. como para saber si es un problema de código o es un problema de cómo está. Sí, yo sé que el Faucet estaba, es más, está caído, no sé si está caído todavía hoy, pero hasta el lunes estaba caído. Así que puede ser que haya varios problemas. Bueno, voy a hacer una pruebita con la red de prueba. Entonces, Dale. gracias. No es nada, Tommy. No sé, ¿alguno más tiene otro tema que quiere que veamos? No, muchas gracias, pero no tengo nada Sí. más. Bueno, chicos, entonces, recuerden, bueno, el jueves que viene es Checkpoint 3. El otro jueves es recuperatorio, así que nos veremos en 3 semanas con algunos y con otros no. Dale, muchas gracias, Aus. A ustedes, chicos, Gracias a vos. cuídense. No, Cuídense. gracias. Hasta luego. Tommy y Franco, ¿ustedes siguen Yo ahora? Sí, sí. Franco B. Sí. pero Aclaración importante, sí. Sí. Tranquilo, Di María. Sí, Listo. dale. Creo que Dale. están todos. Ahí le preguntamos a Guido y a Julián. Listo, perfecto. Nos pasás otro meet igual, ¿no? Sí. Dale, perfecto. Nos vemos Listo, en nos vemos. Chau, chau.